Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 10 de octubre del año 2025. Mirando las últimas noticias que han acontecido dentro de Cuba, en los Estados Unidos y el resto del mundo, pues lo primero que veo es la destitución de la presidenta de Perú, la presidenta que sustituyó a su vez al comunista y corrupto aquel profesor adoctrinado por la izquierda, por el castrismo, por el narcochavismo, que también fue sustituido por su grado de corrupción, fue apresado. Ahora la presidenta, que hasta hace unas horas regía los destinos de Perú por escándalos de corrupción, de aumento de la violencia en el país y demás, pues bueno, fue sacada también del poder, y el presidente del Parlamento peruano ha asumido, no del Congreso peruano, ha asumido momentáneamente la presidencia de Perú. También vimos que en las últimas horas la líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido anunciada por el Comité Nobel, ¿no?, de los premios Nobel como el Premio Nobel de la Paz del año 2025. Y yo aplaudo, ¿no?, todos los premios y todos los reconocimientos a las personas que alzan su voz por los derechos humanos, por la libertad de sus naciones, pero creo también, y es mi criterio personal, que si hay alguien que merecía el Premio Nobel este año y que lo merecía desde que en el año 2016 y trató de impulsar un proceso de paz en el Medio Oriente y demás, es el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que evidentemente el Premio Nobel, que como todos los organismos internacionales trata de impulsar y tender hacia la izquierda y hacia el globalismo y hacia los organismos internacionales como la ONU y demás, y hablan un mismo idioma, pues para nada contemplarían jamás a una persona como Donald J. Trump para recibir un Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sí se lo dieron al expresidente Barack Obama, que fue uno de los presidentes que en más guerras se vio envuelto en los 8 años de su gobierno, de su mal gobierno por demás. Pero nada, a lo que iba. José Daniel Ferrer, en los últimos días, a través de que saliera a la luz pública por parte de las mismas redes sociales de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, una carta de 5 páginas donde el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, anunciaba, y es una carta del mes de septiembre, no es ni una carta reciente, pero que pudo sacarse de la prisión de Mar Verde, donde anunciaba de que ante las presiones, ¿no?, del régimen opresor castrista y el asedio y los años de golpizas, de presidio político, de abuso continuado no solamente contra él sino contra su familia, él estaba tomando la decisión, ¿no?, de viajar hacia el exilio para desde el exilio poder continuar la lucha por la libertad. Pues nada, no solamente el régimen opresor castrista, que históricamente desde que en el año 2011 fue creada la Unión Patriótica de Cuba, han tratado de desestabilizar, ¿no?, a la organización que más dolores de cabeza le dio al castrismo en los últimos años, y que lo ha pagado con muchos patriotas del UNPACU que han muerto en las cárceles, otros que han cumplido largas condenas y muchos que se encuentran hoy en el exilio, mis hermanos de lucha por demás. Pues el régimen castrista ha arremetido contra Ferrer y su familia nuevamente, y el día 6 de octubre su esposa Nelvis Maray Ortega, la doctora Nelvis Maray, fue a la visita conyugal y no se la permitieron. Peor que eso, a la salida de Mar Verde la arrestaron y la llevaron hacia la sede de la seguridad del Estado en Versalles, ahí en Santiago de Cuba, y la amenazaron y le dijeron que si no se estaban tranquilos pues no iban a salir nunca, ni Ferrer jamás iba a poder salir de las mazmorras del castrismo, donde está siendo torturado sistemáticamente, no solamente psicológica sino también físicamente. Ferrer ha demostrado su valentía, Ferrer ha demostrado que siempre ha estado en una misma línea, y la línea ha sido la lucha pacífica por la libertad de Cuba, ha sido el tratar de educar al pueblo santiaguero y a todos los asentamientos poblacionales cubanos donde la UNPACU siempre estuvo presente, porque la UNPACU empezó en Santiago pero siguió rápidamente y estuvo hasta en La Habana. El coordinador en La Habana era Saqueo Báez, que se encuentra en estos momentos también aquí en el exilio, y en Las Tunas estaba también Eliezer Góngora Izaguirre. En Santiago pudiéramos hablar de cuántos hermanos que tengo, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que hoy se encuentran en el exilio, como es el caso de Omar Sayuta Quechel, como es el caso de José Batista Falcón, como es el caso de Enrique Piñeiro Azahares, miembro de la UNPACU en Manzanillo, en Granma. La UNPACU hizo una gran labor, la UNPACU hizo un trabajo muy grande, la UNPACU repartió
en todas las calles cubanas octavillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La UNPACU clamó y pidió libertad por todos los opositores, independientemente fueran o no fueran de su organización, y la UNPACU hizo una labor humanitaria muy grande, no solamente en Santiago y en los municipios de la provincia de Santiago de Cuba, sino en todos los lugares donde la UNPACU estuvo por tantos años presente, haciendo una labor por la libertad de Cuba. Es indiscutible reconocer, ¿no?, el trabajo de la UNPACU y el liderazgo de José Daniel Ferrer. Lo que pasa con esto es que no solamente la dictadura es la que le ha hecho presión, ¿no?, y ha tratado de desacreditar siempre la labor del UNPACU y sobre todo la imagen de José Daniel Ferrer, también lo han hecho muchos que fueron miembros del UNPACU y que evidentemente por su acción el régimen opresor castrista los metió dentro de la UNPACU para desestabilizar la organización. Y muchos de ellos hoy desde el exilio siguen con un mismo lenguaje, alzando su voz, creando falsas calumnias y creando falsos testimonios en contra del líder indiscutible de la Unión Patriótica de Cuba, que con el favor de Dios llegará a los Estados Unidos. Volveremos a organizarnos aquí dentro del exilio los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y me incluyo entre los miembros porque no porque yo lo diga ni porque yo quiera, sino porque en el año 2019, 31 de diciembre, en una conversación que tuve con José Daniel Ferrer, un video, una conversación en vivo, en ese fin de año, José Daniel Ferrer me dijo: aunque tú no lo hayas aceptado nunca, ni te lo hayamos propuesto, yo considero que usted también es un miembro del UNPACU por su activismo político, por su lucha en favor de los derechos humanos, de la libertad del pueblo cubano, y me siento orgulloso de tener entre mis mejores amigos y mis hermanos de lucha, muchos han estado aquí en mi hogar, a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Por eso seguiré alzando la voz por la libertad del pueblo cubano, seguiré defendiendo los principios de la Unión Patriótica de Cuba y por lo que fue creada para luchar y para alzar la voz contra la represión, por los derechos fundamentales del pueblo cubano, por el fin de la tiranía opresora castrista. Y cuando José Daniel Ferrer llegue a territorio estadounidense, como mismo lo tuvo en Cuba, tendrá mi total apoyo y tendrá voz en la página de La Tijera para seguir enfocándonos en un objetivo que queremos la mayoría de los cubanos, que es el fin de la tiranía opresora castrista y la libertad del pueblo cubano. Seguiremos trabajando juntos para poder llevar a Cuba hacia la libertad que tanto merecen los cubanos de aquí, de allá y de acullá. Leo comentarios. Leobardo Sánchez Caballero: mis saludos, Juan, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti también. Handel El Camejo: buenos días, Juan, saludos y bendiciones desde Oscuristán. Viva la libertad, carajo, viva la libertad, mi hermano. Lisandra Rodríguez: saludos y bendiciones. Vladimir Ruiz: ese pueblo CDR caldocero come huesos sin carne, no quieren la libertad. No es que no quieren la libertad, es que no la conocen. Paradójicamente, hoy 10 de octubre, en el año 1868, ese pueblo cubano, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en la de Majagua, en su finca, reunió a sus esclavos y después de decirle la primera gran noticia, que era que les daba la libertad, que ya no eran más esclavos, después les pidió y los conminó a sumarse con machetes, con lo que tuvieran a su mano, a la manigua para luchar por la libertad de Cuba contra el colonialismo español. Increíblemente también en aquel año 1868, esos esclavos de Carlos Manuel de Céspedes y de todos los terratenientes que tenían plantaciones y tenían personas que habían sido traídas a la fuerza desde África para trabajar en esas plantaciones, pues tenían 3 raciones diarias. Comían mejor que cualquier cubano hoy en día bajo la dictadura opresora castrista. Y tenían la bota de la metrópoli española y tenían la presión de ese régimen colonialista y se alzaron y pelearon en el 68 por 10 años. Después volvieron a pelear en el año 95, en el 1898, aunque el régimen quiera tergiversar la historia, gracias al Tratado de París, Cuba en el 20 de mayo de 1902 alcanzó su libertad y el primer presidente de la República fue un general Mambí, Tomás Estrada Palma, y se izó la bandera en la enseña nacional cubana, en el Palacio de los Capitanes Generales y en el Castillo de los Tres Reyes del Morro, y empezaba nuestra República de Cuba, una república que gracias a la ayuda de los Estados Unidos fue edificándose y en 50 años fue una nación de las más prósperas de Latinoamérica y del resto del mundo, hasta que llegó el 1 de enero de 1959, ese día oscuro y sombrío para la historia del pueblo cubano, donde la dictadura genocida castrista puso su bota imperial al mando del comunismo, del socialismo y de la Unión Soviética,
y ha destruido a Cuba. En 66 años lo que estamos recogiendo es una isla en ruinas, un país devastado, una infraestructura colapsada, un pueblo hambriento, sin medicamentos, sin sus condiciones básicas garantizadas, culpando a los mismos Estados Unidos, a los que le robaron, a los que les quitaron sus propiedades que estaban impulsando la economía cubana hasta el año 1959, y hoy todavía siguen mordiendo la mano que los ayuda a sobrevivir, porque si los Estados Unidos no les permitiera, por ejemplo, que llegara, como llegó el día 6 de octubre, al puerto de Mariel, un barco estadounidense cargado de carros de alta gama para la cúpula dictatorial, sus hijos, sus nietos y sus enchuflados, otro gallo cantaría, ya Cuba sería libre. Si los Estados Unidos se pusiera los pantalones bien puestos y entendiera de una vez y por todas que el régimen opresor castrista representa un peligro flagrante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, de Latinoamérica y de todos los países libres y democráticos del mundo, hace rato otro gallo hubiera cantado. Si los Estados Unidos entendieran que esto mismo que sucedió ayer, esta manifestación frente a la embajada estadounidense a favor de Hamás, de Palestina, de los fundamentalistas islámicos, antisemitas, yo quisiera que ustedes vieran las imágenes, no las publiqué aquí en la página por las normas comunitarias, pero imágenes con carteles de odio contra el pueblo hebreo de Israel, contra el pueblo de Dios, y ese pueblo quiere salir adelante. Es increíble, señores, el pueblo lleva 66 años de miedo, de adoctrinamiento, de la bota castrista sobre sus cabezas, reprimiéndole sus libertades fundamentales, violándole sus derechos elementales, derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que el régimen castrista y anteriormente el gobierno republicano cubano son signatarios, y sin embargo todos viran la espalda hacia la realidad cubana. El pueblo cubano tiene derecho a ser libre como todas las naciones del mundo. El pueblo cubano tiene derecho sobre todo a librarse de una vez y por todas del régimen genocida y opresor castrista que desde el 1 de enero de 1959 que llegó al poder, el único objetivo que han tenido es el de destruir a Cuba, y lo han logrado. Cuba hoy está devastada. Vemos las imágenes en los hospitales, vemos esa imagen que puso el opositor cubano de video en Coco y Rabí, una clínica que fue privada hasta el año 1959, era Acción Médica se llamaba, y en el municipio hoy 10 de octubre. Y vimos cómo las aguas bañales con el agua de lluvia entraron por todos esos pasillos donde hay personas enfermas de dengue, de oropuche, personas con sueros, personas que debieran estar en un lugar antiséptico, un lugar limpio. Sin embargo, toda la asquerosidad y la miseria y la inmundicia humana en la que el castrismo tiene sometido al pueblo cubano no tiene anales en la historia de la humanidad. Por eso seguimos alzando nuestra voz, por eso seguiremos apoyando la lucha de hombres que como José Daniel Ferrer han alzado su voz por los derechos fundamentales del pueblo cubano, por el fin de la tiranía opresora castrista y por la libertad de Cuba finalmente. Vamos a hacerlo y lo seguiremos haciendo porque tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con la libertad, tenemos un compromiso con la democracia, tenemos un compromiso sobre todo con el fin de la tiranía castrista y volver a edificar una Cuba nueva que renazca de las cenizas del castrismo, próspera, plural, con posibilidades para todos, con emprendimiento, con una infraestructura que permita que el cubano pueda vivir con las mínimas condiciones indispensables de vida, no como lo están haciendo ahora, que están agonizando en las manos del castrismo opresor. Handel el Camejo, Cuba es un estado fallido, abajo el comunismo, patria y vida. Bendiciones, mi hermano. Reina Loina, buen día, estoy con usted. Zapata, vivirás por siempre, viva Cuba libre. Reina, gracias por ser una Mariana de estos tiempos, gracias porque tu hijo Orlando Zapata Tamayo alzó su voz y pagó con su propia vida por la libertad de Cuba. Tu hijo tendrá un lugar cimero el día que Cuba sea libre y será uno de los héroes de la resistencia contra la tiranía opresora castrista. Eso te lo prometemos. Te lo prometemos a ti y a tu familia, que vieron irse a su hijo, ¿no?, en la flor de su juventud prácticamente, Orlando Zapata Tamayo, un digno cubano, un cubano que ofrendó su vida por la libertad de Cuba. Mis bendiciones y un beso y un abrazo desde aquí para ti. Todos los cubanos que amen la libertad tienen que estar agradecidos y tienen que venerarte y verte con la dignidad que mereces por ser la madre de uno de los hombres más valientes que ha parido Cuba. Bendiciones para ti, reina. Aisleidis Jorge, bendiciones para ti también. Oriezer García, buenos días, hermano.
patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba. Bendiciones. Vladimir Ruiz, bendiciones, mi hermano. Mire, bendiciones para todos. Gracias por compartir siempre nuestras publicaciones. Compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y hacerlo gracias a ustedes con la veracidad y la inmediatez que siempre nos ha caracterizado. Que Dios me los bendiga, feliz fin de semana, libertad para el pueblo cubano, y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Dios me los bendiga.